Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos a esta mesa, ¿no? Dentro de este foro, ¿no? Para nosotros es tan importante y que yo creo que va a marcar un hito, ¿no? Espero que todo lo que estamos haciendo aquí se pueda plasmar, ¿no? De cara al futuro en actividades y eventos que sean verdaderamente útiles, ¿no? Para las empresas. Y vamos a hablar de movilidad, ¿no? La movilidad define nuestras vidas, ¿no? Define la forma de comunicarnos, de conectar personas, de conectar continentes, desde la movilidad internacional, ¿no? Entre distintas geografías y continentes hasta la movilidad ultralocal, ¿no? Yo creo que estamos ahora atravesando un momento, ¿no? De gran revolución dentro de este sector. Bueno, es verdad que no es una revolución, ¿no? Como pasar de 0 a 1, ¿no? De no tener un automóvil a tenerlo, de no tener un avión a tener un avión, pero desde luego sí que estamos en una etapa, en una auténtica revolución, una revolución, yo diría que está muy impulsada pues, por la sostenibilidad social y medioambiental, por cambios regulatorios, ¿no? Que están abriendo oportunidades, ¿no? Y liberalizando distintos sectores que antes estaban en manos, digamos, más de monopolios estatales. Y bueno, yo creo que sobre todo una auténtica revolución tecnológica, ¿no? Que está, pues, de alguna manera cambiando, ¿no? Las reglas del juego, haciendo más eficiente el transporte, haciéndolo más rápido, más ligero, más seguro, más conectado, más divertido, más interactivo. En fin, muchos elementos, ¿no? Que están ahí influyendo y también está habiendo un cambio, creo yo, importante en los actores, ¿no? Que están participando, al menos en la entrada de nuevos actores, ¿no? Que hasta ahora no tenían un peso tan significativo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, China en el sector de la automoción, ¿no? Entonces, bueno, son muchos cambios, muchas revoluciones, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos aquí para hablar con nosotros de estas revoluciones de la movilidad, de la tecnología, revoluciones a nivel regulatorio, a un panel pues, de primer nivel y además bastante multidisciplinar, ¿no? Desde pues, empresas dedicadas al desarrollo de materiales avanzados, ¿no? Y su aplicación al sector de automoción como Genanomat, a empresas emblemáticas como Antolin, ¿no? Que llevan ya muchos años trabajando en el desarrollo de interiores de vehículos, Wallbox, ¿no? Como no, uno de los referentes, ¿no? En el tema de recarga, ¿no? De vehículos eléctricos, Renfe, porque desde luego la movilidad, pues obviamente no solo es, ¿no? El vehículo eléctrico, sino que hay mucho que decir también en el sector ferroviario y la perspectiva, ¿no? De Estados Unidos con la consejera de Economía Comercial de Chicago. Así que hoy lo que vamos a buscar, sin ninguna duda, es aprender, ¿no? De casos de éxito, aprender de las tendencias, ¿no? Que hay de cara al futuro, que podáis vosotros, de hecho, aprender de ello. Y bueno, y también nosotros, ¿no? Desde el ICEX, desde la Administración española, también aprender, ¿no? De las cosas que estamos haciendo bien y de cosas que podríamos mejorar, ¿no? También de cara al futuro. Las reglas del juego, las sabéis, no son tan duras como las del ring, ¿eh? ¿Vale? Por suerte, yo vengo desfondado, que lo sepáis, pero bueno. Y tú, Chus, me parece que también. Buah. Pero ya volvemos a ser amigos, no pasa nada, ¿eh? Y ahora, esto, pues nada, lo que queremos es que sea útil, ¿no? Muy dinámico, con turnos rápidos y también que, por supuesto, sea útil para vosotros, que sois, para quien está diseñada, ¿no? esta sesión. Y bueno, lo que queremos es que interactuéis, que nos preguntéis, podéis hacerlo a través de tarjetones que os pueden distribuir, también escaneando este código QR de aquí, podéis registraros y escribir ahí vuestras preguntas, me las mandarán a mí y dentro de una media hora más o menos, cuando acabemos la parte central, ¿no? Del panel, pues las iremos planteando, ¿vale? Así que bueno, vamos a arrancar y mira, vamos a arrancar aquí, estás ahí muy alejada, pero empezamos, la conectividad nos acerca y empezamos con Renfe, ¿no? Inmaculada. Vamos a empezar con la revolución del ferrocarril, ¿no? Vosotros yo creo que sois una pieza esencial, ¿no? Dentro de ese engranaje, ¿no? De empresas muy competitivas dentro del sector ferroviario español. Habéis ampliado, ¿no? De forma muy sustancial vuestra presencia internacional, no solo aquí en mercados más próximos como Europa, sino Oriente Medio, en América Latina y, por supuesto, en el norte de Norteamérica, ¿no? Así que me gustaría saber desde vuestra perspectiva qué cambios, ¿no? Se están produciendo en el entorno, en el sector del ferrocarril y también qué puertas creéis que está abriendo esto, no solo para vosotros, sino para el sector español en su conjunto. Bueno, sin que sirva de precedente, buenas tardes a todos, lo primero. No va a ser tan animado como el ring de los mercados, pero vamos a intentarlo. Yo creo que sin que sirva de precedente, decía que voy a usar un símil de la aviación y es que el sector ferroviario lleva viento de cola.
porque están pasando una serie de cosas que están llevando a que haya más proyectos en general en el mundo y luego en áreas donde antes no había proyectos ferroviarios. La clave es la sostenibilidad. Nosotros competimos fundamentalmente, bueno, competimos entre nosotros, entre actores ferroviarios, España es un ejemplo, pero competimos también con el sector de la carretera, competimos intermodalmente y el sector ferroviario es un sector que bueno, contribuye más a la descarbonización y esos objetivos de descarbonización están haciendo que los gobiernos se interesen más por los proyectos ferroviarios y estamos viendo importantes proyectos ferroviarios en Europa, como es el de Rail Báltica. Enrique Leta, que creo que ha estado por aquí esta mañana, me lo he perdido, habla en su informe y es uno de los objetivos de la Unión Europea que todas las capitales europeas lleguen a estar conectadas por alta velocidad, que se doble el tráfico de la alta velocidad. Europa, sobre todo Centro Europa, por eso hemos invertido en Centro Europa, desde Renfe, ahí se van a ver grandes proyectos ferroviarios. Pero luego decía, estamos viendo proyectos ferroviarios en países donde hasta ahora, en zonas, Oriente Medio, eran países muy dependientes del petróleo y estamos viendo ahora grandes proyectos allí en los que también estamos involucrados y todos los países del Golfo también quieren conectarse a través del ferrocarril. Incluso nuestros amigos de Estados Unidos, tan poco proclives a mover a las personas, solo a las vacas mediante el ferrocarril, ahora se lo creen y están invirtiendo en ferrocarril y países también como Canadá y Australia. Entonces, es un buen momento para el ferrocarril, también para dentro del ferrocarril ir a formas menos carbonizantes, pasar del diésel a la electrificación, que eso da también, en este caso, en el caso de la industria española, que hay grandes empresas especializadas en esto, pues también bastantes oportunidades de negocio en el exterior. Ayudan más elementos, no solo es la descarbonización, la liberalización de los mercados también está ayudando a que haya más oportunidades. A Renfe no se le hubiera ocurrido hace unos años presentarse en licitaciones en Eslovaquia y hoy lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, nuevas oportunidades de negocio gracias a la liberalización de mercados también, lo mismo que nuestros competidores las aprovechan aquí. Y luego factores demográficos. Los jóvenes prefieren ahora más montar en ferrocarril. O sea, la ecuación tiempo-dinero empieza también a moverse a favor de, bueno, a lo mejor prefiero gastar unas cuantas más horas que montar en avión. A ver si conseguimos que se cierren las grandes arterias de ferrocarril con Francia y podemos llegar a París todos en menos tiempo. Eso sería una gran noticia. Entonces, oportunidades para las empresas españolas, sin duda, pues el sistema ferroviario involucra a muchas empresas, no solo a la operadora, que pueden aprovechar en el exterior. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la revolución en el automóvil. Y bueno, yo creo que, como habéis mostrado, ¿no? Esa presencia amplia en mercados internacionales como la que está desarrollando Renfe es una fuente importante, ¿no? De competitividad, de aprendizaje. Y bueno, en esto yo creo que Antolín es uno de los grandes referentes, ¿no? Con su presencia a nivel global en la industria del sector del automóvil. Tenéis también un pie puesto, ¿no? en China desde hace ya muchos años y que es desde luego hoy en día, ¿no? Uno de los centros neurálgicos, ¿no? En la revolución de la movilidad eléctrica, el coche conectado, ¿no? Y bueno, nos acompaña Jorge Juárez, ingeniero electrónico, apasionado de la tecnología, lleva más de 20 años de experiencia apoyando la expansión, ¿no? De Antolín aquí en Europa y también de forma muy especial en China. Y bueno, lo que me gustaría saber es cómo está Antolín, ¿no? Adaptándose a estos cambios, a estas nuevas tendencias, ¿no? En la movilidad a nivel internacional y también saber cómo creéis, ¿no? Que influye vuestra presencia en China como fuente de aprendizaje, ¿no? Y generación de capacidades y competitividad a nivel global. Pues gracias, Alfonso, por la invitación y buenas tardes a todos. A ver, te voy a echar una mano un poco vendiendo China porque si hubiéramos tenido esta intervención antes del RIN, a lo mejor hubieras tenido más puntos. A ver, bueno, Antolín lo conocéis seguramente, hacemos interior del automóvil, vestimos el interior del automóvil y dotamos a ese interior de tecnología. Y, bueno, vamos a hablar de tecnología y de automóvil. El mayor mercado del mundo del automóvil es China, lo conocéis todos. Bueno, yo he vivido en primera persona la expansión del automóvil en China. Llegamos en China hace 20 años, hemos celebrado hace 20 años el 20 aniversario de nuestra presencia en China, de esa internalización allí. Llegamos de la mano de OEMs europeos que nos dijeron veniros con nosotros a fabricar en China.
Ellos estaban de la mano de clientes chinos, que en aquel entonces eran muy pequeños, hacían vehículos bastante cutres, diría yo. Pero en estos 20 años ha sido una revolución brutal, y sobre todo los últimos 10 años. Y ahora ya estáis viendo en la calle un montón de coches chinos, ¿no? El año pasado creo que se exportaron desde China 150.000 vehículos. Aquí a nuestro país se están llenando las calles de vehículos chinos. Para nosotros China es importantísimo, es el mayor mercado del mundo. 1 de cada 4 vehículos del mundo se fabrican en China y tenemos que estar allí, obviamente. ¿Qué hemos aprendido de China? Yo lo resumiría en tres principales winners, ¿no? En China es la velocidad del mercado, o sea, el dinamismo de la automoción en China es brutal, o sea, es 2 veces o 3 veces la velocidad del mercado en Europa. Nosotros somos una empresa europea, desarrollamos y fabricamos en Europa. Lo de China es otro nivel, es otra liga. Os pongo un ejemplo muy concreto. Hace 3-4 años desarrollamos un producto muy innovador, una iluminación dinámica, una iluminación ambiente dinámica para un vehículo premium alemán. Empezamos a trabajar, 6 meses después hicimos lo propio con un vehículo chino. 1 año después el vehículo chino estaba en la calle. Todavía 1 año después, tardó 1 año más el vehículo premium europeo en salir al mercado aquí en Europa. Cuando ya lleva 1 año empezaron después y terminaron antes. Es un ejemplo claro de la velocidad. El segundo punto es la tecnología. Queráis o no, la innovación en China a día de hoy es una realidad, porque yo he sido responsable de innovación de la compañía durante un par de años. He vivido en mis carnes, ¿no? El exponer esa tecnología a los clientes europeos es muy complicado, son muy reacios a introducir la tecnología. Los chinos la abrazan completamente y se tiran de lleno hacia ella, y por eso están donde están, ¿no? Ellos diseñan para el fallo, nosotros diseñamos para no fallar, y eso nos hace ser muy lentos. Entonces, es el segundo punto. El tercer punto es el talento que hay en China. Hay mucho talento en China y nuestros empleados allí son un ejemplo claro de lo que se puede hacer, y estamos aprendiendo mucho de ellos. ¿Qué queremos hacer ahora y cómo vamos a llevar todo eso a Europa? Bueno, pues lo que queremos es acompañar esa velocidad, traernos esa tecnología. Estamos ya apostando por innovación y estamos apostando por el talento que tenemos allí, y lo estamos exportando a Europa, a nuestras operaciones. Y yo creo que es de una forma exitosa, acompañando a estos clientes chinos que están viniendo y que seguramente luego os pueda comentar un poquito más. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a seguir nuestro recorrido por las revoluciones, ¿no?, que están posibilitando la revolución de la movilidad, y vamos a hacerlo de la mano de Wallbox. Uno de los elementos fundamentales, desde luego, son los sistemas de carga, ¿no?, del vehículo, pero mucho más, ¿no?, que hay por detrás con lo que está haciendo Wallbox a este respecto, ¿no? Yo recuerdo que os conocí en China también, cuando estabais haciendo allí ya algunas actividades y buscando socios locales. De hecho, recuerdo incluso alguno de los becarios ICEX acabó trabajando con vosotros y sigue allí con vosotros, ¿no? Lo tenemos. Sí, efectivamente. Y bueno, yo te quiero agradecer mucho que estés hoy aquí con nosotros, Jordi. Pero bueno, tú conoces, ¿no? Yo creo que es de sus orígenes, ¿no?, la gestación de Wallbox, ¿no? Y has apoyado mucho su crecimiento a lo largo de los últimos años. Y yo creo que, bueno, habéis afrontado grandes retos, seguís afrontándolos, ¿no? Y bueno, lo que sí me gustaría saber desde tu perspectiva es cómo veis el futuro, ¿no?, de los sistemas de carga y cómo estáis vosotros contribuyendo a su democratización. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Alicex, gracias y buenas tardes a todos vosotros. Bueno, Wallbox es una compañía joven, pero al final porque estamos en un sector que es el del vehículo eléctrico, que es realmente, cuando se fundó la compañía en el 2017, yo creo que se vendieron 3 coches eléctricos en España. Por tanto, el primer cargador lo vendimos en Suecia, el segundo en Noruega, y proyectar el futuro es complicado en un mercado que es tan poco maduro. Pero la realidad es que la apuesta yo creo que está ahí. La democratización del vehículo eléctrico va a venir básicamente por una gestión eficiente e inteligente de la energía. La energía sabemos todos que es un elemento no solo de precio muy variable, sino de poca capacidad de almacenamiento, y por tanto yo creo que la introducción del vehículo eléctrico tiene que ir a la par de una gestión más eficiente de la energía, tanto desde la capacidad de utilizar energías renovables, la capacidad de almacenamiento tanto en baterías como en los propios vehículos eléctricos, y con tecnología como tiene Wallbox, tener cargadores bidireccionales que permiten luego alimentar tu casa con la energía que tienes en tu vehículo, y por tanto pasa por
Tecnología que permita cargar cuando la energía sea más barata, cargar cuando no estás consumiendo y por tanto no tengas que incrementar la potencia de tu casa y evidentemente una apuesta muy clara por la carga en casa, donde nos parece que va a ser la gran revolución, ¿no? A pesar de que también somos un actor importante en la carga pública, dado que a día de hoy es una de las grandes barreras de la introducción del vehículo eléctrico, ¿no? Hay una gran aversión, yo creo, a la adopción masiva por la falta de infraestructura de carga, cuando en realidad es que tendremos millones de cargadores públicos, pero la mayoría de todos nosotros o todos vosotros cuando tengáis un coche eléctrico cargaréis vuestro coche en casa porque aparcaréis por la noche, lo pondréis a cargar y a las 7 de la mañana cuando os vayáis tenéis el coche con el depósito lleno de energía y habrá costado muy poco dinero porque habremos cargado a las 3 de la mañana, ¿no? Por tanto, va a ir como lo vemos, con gestión eficiente de la energía, con revolución tecnológica y con una presencia global obvia, necesaria y precisa, ¿no? Para ser el líder en el mundo de la carga. Muy bien, muchas gracias Jordi. Os animo a preguntar si os van surgiendo dudas o inquietudes sobre los temas que estamos tratando. Bueno, pues hablando de startups, hablando de frontera tecnológica, vamos a pasar a Roberto, investigador, emprendedor, mentor, al frente de Genanomad, ¿no? Que yo creo que tenéis la innovación como una seña de identidad de vuestra compañía y donde bueno, lo que estáis intentando es aterrizar, ¿no? Materiales avanzados para su aplicación industrial, en este caso una vertical muy clara, ¿no? Que es la de la movilidad, pues con superconductores, con tintas electrónicas, en fin, temas tremendamente complejos, ¿no? Pero que están apoyando, ¿no? Y ese tipo de revolución tecnológica necesaria, ¿no? Para apoyar la revolución de la movilidad. Me gustaría que nos pudieras contar, ¿no? Cómo estáis vosotros contribuyendo, ¿no? a ese desarrollo de la movilidad y el papel que creéis que pueden jugar los materiales avanzados. Muy bien. Lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Por definir un poquito lo que son materiales avanzados, para nosotros es una serie de materiales que cuando los tratas a un nivel nano, muy, muy pequeño, de repente cambias totalmente las características de estos materiales. De tal forma que a un nivel macro ofrecen características que son totalmente inesperadas y ofrecen unas posibilidades muy disruptivas. Estamos hablando de superconductividad, estamos hablando de magnetismo, catálisis, acumulación de energía, etc. Conceptualmente esto está muy bien, pero lo tienes que llevar primero a negocio y luego lo tienes que llevar a un impacto social. Y para ello lo que tienes que hacer fundamentalmente es colaborar, es estar muy en contacto con el medio ambiente en todos estos sentidos. Nosotros lo que buscamos no es hacer procesos más baratos, que también, hacer procesos algo más eficientes también. Nosotros, a partir de los materiales avanzados, el concepto innovador que nosotros planteamos va muy en la dirección de hacer posible lo que a día de hoy es imposible, ¿vale? Cogiendo un poco el ejemplo que estamos recogiendo sobre China, por ejemplo, estando en un viaje que hicimos allí, hablando con algunas empresas, decían, nosotros vamos a llevar el tren bala al Himalaya, lo vamos a llevar. No existe la tecnología para hacer puentes, no existe la tecnología a día de hoy, tal y como la conocemos, para que los trenes atraviesen una montaña y aguanten los 70 grados que hay en el medio de la montaña. Pero lo vamos a hacer. Y para hacer eso, tú necesitas vectores como los materiales avanzados. Nosotros consideramos que los materiales avanzados son parte fundamental de la innovación, por sí solos no, pero son parte fundamental de esta innovación. Estos materiales tienen que integrarse de alguna forma dentro de lo que son las soluciones. Nosotros, en este sentido, tenemos, y lo que es en el contexto de la movilidad, tenemos dos vectores importantes. Uno de ellos es la acumulación de energía, las baterías. Baterías que tengan más energía, que tengan más potencia, que recarguen antes, que sean más sostenibles, un factor fundamental. Y en ese sentido nosotros tenemos una serie de materiales, por ejemplo, estamos trabajando en esa dirección, en la que básicamente pues, al integrarlo dentro de los electrodos pues, ofrece unas características realmente diferenciales. Y nosotros siempre apuntamos en cómo esta disrupción va a impactar en la sociedad, cómo de lejos puede llegar el coche eléctrico, hasta dónde podemos enviar un nuevo vehículo, etc. Por otro lado, y otra forma también de aterrizar este tipo de concepto de materiales avanzados, que
científicamente y como idea es muy atractiva, pero si no lo llevas a un negocio de solución no tiene sentido, y ahí precisamente es donde es nuestra misión como empresa. Son las cintas funcionales conductivas, que están muy involucradas dentro de lo que es la miniaturización, la sensorización de los vehículos, de la circuitería flexible, y en una serie de sectores que obviamente tienen mucho impacto dentro de lo que es la movilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a Estados Unidos. Hemos hablado de tren, de sistemas de carga, del interior de vehículo, de cargadores, de materiales avanzados. Estados Unidos está afrontando, ¿no?, su propia transición, ¿no?, también de la movilidad, en parte con cierto sesgo a la autosuficiencia, ¿no?, en el marco del Inflation Reduction Act. Me gustaría, desde tu visión, Chusa, allí en Chicago, ¿no?, que nos pudieras contar cuáles son las tendencias, ¿no?, que está habiendo en el ámbito de la movilidad en Estados Unidos y qué cabida crees que tienen la tecnología, ¿no?, y las empresas españolas. Pues de todo lo que se está hablando ahora, desde luego en Estados Unidos son tendencias imparables, lo cual no quiere decir que la velocidad a la que habíamos programado este proceso de transición sea constante en el tiempo. Es decir, se están presentando obstáculos que hay que ir sorteando y que a veces requerirá marchas más cortas. Pero desde luego en Estados Unidos no hay marcha atrás. De hecho, la Transacción Nacional de Movilidad Limpia es hoy una pieza angular de esa nueva política industrial que trasciende lo económico para convertirse en un elemento de seguridad nacional y de competitividad estratégica. Y eso tiene muchas implicaciones, pero ya de entrada que la administración Biden ha puesto sobre la mesa 3 leyes muy importantes: la ley de inversión en infraestructuras y empleo, la ley de inversión de reducción de la inflación y el CHIPS Act. Con ellas se está dando más de 1,6 trillones, billones españoles, con lo cual se da un impulso enorme a este proceso de transición. Ahora bien, oportunidades que se abren a las empresas españolas, sin duda. Pero hoy en Estados Unidos, y precisamente por ese carácter de seguridad nacional y estrategia, tan importante es cómo se produce como dónde se produce. Y aprovechar estas oportunidades requiere tener un establecimiento permanente en Estados Unidos. Es muy importante para el sector público en los proyectos que licita, y es muy importante para el sector privado, que cada vez exige más a sus proveedores cercanía. En muchas ocasiones sabe que el traer producción a Estados Unidos es complicado, no puede ser, no hay músculo financiero suficiente. Pero lo que sí estamos viendo que le pide es un warehouse, un almacén con suficientes partes, piezas y un servicio técnico suficiente como para que si hay una nueva disrupción en las cadenas de suministro, como desgraciadamente probablemente hará, ellos no quieren minimizar al máximo el riesgo del impacto que saben que pueden tener. En términos de tendencias, en Estados Unidos la más importante es la electrificación. La electrificación del vehículo ligero, pero como decía Inmaculada, también la electrificación del ferrocarril. Y ahí ya no solamente me refiero al transporte de pasajeros, como también mencionabas, Inmaculada, sino al transporte de mercancías, que en Estados Unidos es potentísimo. Y tenemos a las 6 grandes compañías ferroviarias con compromisos de reducciones de emisiones, y con lo que primero que tienen que trabajar son con las locomotoras. Y ahí exactamente es donde muchas empresas españolas, hay un clúster importante que está contribuyendo a la electrificación de esas locomotoras e incluso al desarrollo de tecnologías con nuevos combustibles. Con lo cual, no solamente el vehículo ligero, con todos estos nuevos materiales, dirigidos sobre todo al aligeramiento de estructuras, que son muy importantes. De hecho, la verdad te quedas sorprendida cómo se están utilizando fibras para reforzar estos materiales, fibras orgánicas, que surgen de los residuos agrícolas, como por ejemplo el sisal. Es decir, que estáis haciendo cosas realmente sorprendentes, que desde luego tienen cabida en el mercado americano. Pero hay que tener una presencia allí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces parece que estamos yendo hacia un mundo, ¿no?, en el que cada vez se van regionalizando, ¿no?, más las cadenas de valor en torno a la movilidad, bloques, Estados Unidos, China, Europa, alineados, no alineados, etcétera. No sé muy bien cómo clasificarlos todavía.
Bueno, desde luego Antolín tiene pies puestos, ¿no?, en muchos de estos continentes y de estas esferas, ¿no?, de influencia. Hemos hablado de China y de cómo está a la vanguardia, ¿no?, en el desarrollo del vehículo eléctrico, pero no solo dentro de su propio territorio, sino que también hay una pulsión, ¿no?, cada vez mayor a su implantación industrial a nivel internacional, ¿no? Y ahí me gustaría que desarrollaras tal vez un poquito más el tema de cómo Antolín, ¿no?, está afrontando este reto, ¿no?, esta suerte de orientalización, ¿no?, del sector de automoción. Bueno, orientalización del sector de automoción, yo creo que lleva muchísimo. Ya había Japón, Corea. Porque prácticamente el 60% de la producción mundial está en manos de Asia, japoneses, coreanos y ahora chinos, que vienen del 10-12%, ahora una cuota de mercado del aproximadamente el 25%. O sea, es increíble. Y lo fuerte que están creciendo y el mercado que todavía tienen por delante. Nosotros en China, y yo en primera persona de los últimos 12 años estando allí, liderando las operaciones nuestras allí, en Asia, China se ha desarrollado, como os digo, increíblemente. Los clientes chinos fabrican un porcentaje cada vez más elevado. De hecho, en los últimos años, los clientes chinos, que estáis viendo marcas por aquí, como BYD, como Chery, como Geely, hay muchas, hace unos años tenían el market share en China de no más del 35 o 40%, mientras que los clientes internacionales en joint ventures con los chinos dominaban el mercado con un 60-65%, se le ha dado la vuelta a la tortilla. Hoy día los clientes chinos tienen casi el 60% del mercado, los clientes internacionales están sufriendo. Han salido ya muchos y otros están sufriendo muchísimo. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues nosotros nos estamos apoyando en esa orientalización porque a nosotros nos conviene. Da igual que sean vehículos eléctricos o de combustión interna, nosotros fabricamos el interior del vehículo. No cambia mucho que sea eléctrico o que no sea eléctrico, pero sí que nuestra presencia en China nos está ayudando a acompañarles fuera. Primero porque hemos generado una confianza en estos años, de tanta relación con ellos. Confían en un cliente, en un proveedor como nosotros, que sabemos hacer las cosas en China y que ahora cuando vienen fuera, y ejemplos tenemos a Chery, que se está estableciendo en Barcelona, como sabéis. Bueno, BYD ya tiene una planta en Hungría, acaba de lanzar una nueva planta en Tailandia. Nosotros ya estamos en Tailandia desde hace más de 10 años. Luego somos perfectos para estar allí con ellos. Tenemos un montón de negocio con ellos en China, con BYD, por ejemplo. Y en Tailandia nos han dado ya los primeros tres vehículos que van a lanzar en Tailandia. Entonces, bueno, es un ejemplo claro de que estando allí, teniendo la confianza del cliente, les acompañamos en esa expansión, ¿no? Y cuando digo expansión es, en China hay una capacidad instalada de más de 55 millones de vehículos. Se fabrican 25. ¿Qué van a hacer con toda esa capacidad instalada? Exportar. ¿Qué pasa? Que eso lo han estado haciendo. Hace 2 años exportaban 1 millón de vehículos e importaban otro 1 millón de vehículos, mayoritariamente Ferraris, Porsches y Maseratis, Lamborghini, ese tipo de vehículos, exportaban vehículos al sudeste asiático, a Sudamérica, a África, Rusia. ¿Y qué están haciendo ahora? Pues debido a todo el tema de las tarifas, como ya no pueden seguir, bueno, seguirán exportando y seguirán exportando, lidiando con el tema de las tarifas. De hecho, se han convertido en el número 1 del mundo el año pasado. Han superado a Japón y a Alemania como mayores exportadores del mundo, con más de 5 millones de vehículos exportados, muchos de ellos, como os decía antes, a España. Van a venir fuera. Entonces, bueno, pues hay que estar preparados y tenemos que posicionarnos, y Antolín se está posicionando claramente como un partner perfecto para estos clientes chinos en esa expansión internacional que creo que va a ser, vamos a decir, inevitable. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, lo que está claro es que Antolín es una empresa global y precisamente gracias a esa presencia en muchos mercados puede tener, ¿no?, ese papel dentro de esas cadenas de suministro, pero bueno, también es una muestra, ¿no?, de la competitividad que tiene nuestro sector de componentes de automoción, al igual que muy competitivo también en nuestro sector vinculado, ¿no?, al ferrocarril, ¿no? Inmaculada, me gustaría volver contigo, ¿no? Apuntabas a algunos de los fundamentos, ¿no?, que están apoyando esa revolución, ¿no?, actual que está experimentando el ferrocarril, ¿no?, y cómo vosotros os estáis subiendo, ¿no?, de alguna manera a ese tren, ¿no? Y lo que me gustaría es que nos pudieras contar cómo las fortalezas de nuestro sector, ¿no?, se están desarrollando, ¿no?, y cómo podemos aprender, ¿no?, de ese clúster, ¿no?, de empresas españolas del sector ferroviario que está desarrollando proyectos internacionales, ¿no?, como el de Arabia Saudí, de Meca Medina y otros. Sí, yo creo que es muy interesante y nos puede dar lecciones para otros muchos sectores
y en este sector del ferrocarril a futuro cómo se hicieron las cosas, ¿no? En España se apostó por la alta velocidad comparativamente muy pronto en relación a otros países y además con un intenso apoyo del sector público. Tenemos la segunda red más extensa de alta velocidad del mundo, que es un dato impresionante cuando uno ve el tamaño de nuestro país. Entonces hubo una apuesta decidida que favoreció la creación de ese clúster al que aludes, Alfonso, público-privado. Yo creo que es un ejemplo claro de colaboración público-privada, de cómo esa inversión pública y el efecto arrastre de algunas empresas públicas, como son Renfe y Adif, favoreció la creación de todo un entorno, un ecosistema de empresas ligadas al ferrocarril, con además una muy buena imagen de marca por la calidad del servicio. España es un referente en alta velocidad. Ya sé que las obras de Chamartín son terribles, por favor, no contra mí. Pero, y ahora hay 30 años de infraestructura están haciendo que haya muchas obras para remozarla, precisamente, terminar de electrificarla, nuevos sistemas de seguridad, y lo estamos sufriendo los viajeros, ¿no? Pero todo eso, todo ese desarrollo y además hecho con calidad ha dado una ventaja competitiva pues muy grande al sector, que yo creo que tenemos que aprovechar. Tenemos empresas en toda la cadena de valor, 2 productores de material rodante en un país como España, pensémoslo también, tanto Calgo como CAF, empresas de ingeniería que son punteras en el sector. No voy a dar nombres porque si me dejo alguna se me enfadan las demás. Empresas de sistemas, aparte de Indra, también de capital, bueno, con presencia pública, digamos, pero otros internacionales que se han venido a España a establecer sus departamentos de movilidad, como es el caso de Siemens, que tienen Siemens Mobility aquí en España, un centro de sistemas y de seguridad muy importante, ¿no? Entonces, ¿yo qué creo que debemos aprender? Bueno, creo que también la versatilidad de nuestro sector es importante a la hora de posicionarnos fuera. Somos versátiles, somos creativos. Renfe es uno de los pocos operadores que es capaz de trabajar con material rodante prácticamente cualquier fabricante. Alstom, Siemens, Talgo y CAF, por supuesto, pero de cualquiera de ellos, de CRRC, de los chinos, todavía no. Todavía no. Entonces, eso también nos da muchas oportunidades fuera, pero le pasa igual a las empresas de nuestro entorno. Entonces, competitividad, versatilidad, creo que esa ha sido la clave y creo que no debemos perder el tren, de nuevo volviendo a los símiles, porque las ventajas competitivas no son eternas. Hace falta incorporar innovación y probablemente tenemos que despertarnos un poco. En los últimos años, hagamos examen de conciencia, no hemos estado tan avezados. Hay que hacerlo, hay que incorporar. Tenemos innovación en España y empresas dispuestas a dar avances. Tenemos que volver a lograr esa colaboración público-privada para seguir teniendo éxito fuera, porque si no, lo vemos, ¿no?, cómo es de agresiva la competencia. Y ahí conducción automatizada, utilización de nuevos materiales, lo estabais mencionando, nos encantaría cruzar el Himalaya también. Hay que volver a ese modelo. Tenemos que, y ahí yo creo que hay mucho por hacer. Muy bien. Muchísimas gracias. Efectivamente, hay que seguir apostando, ¿no?, fuertemente por la innovación, ¿no? Yo creo que Wallbox es uno de esos grandes referentes, ¿no?, que en poco tiempo, empresa joven, ¿no?, ha llegado a desarrollar, ¿no?, una presencia espectacular a nivel internacional. Cotizáis en Nasdaq, en Estados Unidos, habéis afrontado todo tipo de retos, ¿no?, y barreras. Yo creo que vosotros probablemente tenéis mucho que enseñar, aparte del aprendizaje continuo, ¿no?, de las lecciones, ¿no?, que habéis aprendido de vuestros aciertos, ¿no?, y vuestros errores también, ¿eh? Yo creo que para las startups españolas puede ser muy interesante, ¿no?, saber cómo estáis desarrollando, ¿no?, y cómo habéis llegado a donde estáis ahora y cómo pueden inspirarse en lo que ha hecho Wallbox. Bueno, sí es cierto, hemos sido muy rápidos. Es decir, en 6 años hemos pasado de tener 20 empleados a 1.500, fábricas en Alemania, en Estados Unidos, en Europa, en Marruecos. Y para eso hay que ir muy rápido y, evidentemente, claro, cometes errores y aciertos, si no, no estarías aquí, ¿no? Tampoco creo que seamos los mejores para dar consejos. Al final, lo que sí nos da ser una compañía pública es mucha transparencia y al final todos aquellos pasos que das y todo lo que haces pues es muy público, ¿no? Lo que sí teníamos muy claro desde el principio
el equipo era la visión y que ese era el momento. Es decir, Wallbox no sería hoy lo que es si se hubiera fundado 2 años antes, Prosalimente no existiría, y 2 años después, pues... Tarde. ¿Eh? Pero bueno, hay que aguantar, y entonces estos acelerones y frenazos, ¿no?, que decías, nos pasa también en Estados Unidos, o en Europa, y cada continente va a su velocidad. Correcto. Y adaptarte a eso es muy complicado, sobre todo cuando eres una compañía que todo este crecimiento ha requerido una inversión importante, de ahí viene también un concepto de salida a bolsa, y todavía no hemos alcanzado lo que es nuestra rentabilidad. Esperamos ya este año empezar a generar beneficios, ¿no? Y para eso es fundamental tener unos compañeros de viaje que tengan muy claro el proyecto, que tengan muy clara la visión. Tenemos competidores que han ido desapareciendo pues porque quizás el compañero de viaje que tuvieron no tenía esa visión o no compartía esa visión o esa impaciencia, o compañías que fueron adquiridas por utilities y que luego al final han perdido esa esencia de innovación, ¿no? Y por tanto yo lo que diría es, para cualquier startup o cualquier compañía que empiece y tal, que evidentemente el fundraising es importante, tener pasta es necesario, pero es importante también con quién. Hay veces que es muy complicado y no puedes escoger y mira, te viene el venture capital de turno y es el que te pone el dinero. Pero si tienes la suerte de poder escoger, es importante hacer esa reflexión, de saber quién te va a poder acompañar en ese camino, quién te va a poder acompañar en cada fase, en la internacionalización, y quién comparte esa visión y va a dejar y va a respetar que esa visión llegue a su destino. Si ejecutas bien, obviamente, si no ejecutas bien, por muy buen compañero de viaje que tengas, pues evidentemente pues yellow card y después pues tarjeta roja, ¿no? Claro. Hasta ahora creo que no lo hemos hecho mal y por tanto ahí estamos. Pues nada, buenos referentes a tomar en cuenta, ¿no? Vosotros que estáis ahí, vuestra planta, ¿no?, en Nashville, en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene un ecosistema rico, ¿no?, de emprendimiento en torno al sector de... En Arlington, Texas. En Texas, en Arlington, no en Nashville. Arlington, no, sí, perdón. Que lo escucháis en FAD. Y, perdonad, efectivamente, pero bueno, estáis ahí en Estados Unidos, ¿no? Y desde luego, bueno, Tesla ahí ha sido, ¿no?, uno de los grandes revolucionarios de la movilidad, ¿no?, eléctrica y autónoma. Aunque bueno, China parece que está tomando, ¿no?, ahí ahora el liderazgo. Pero bueno, sí me gustaría saber, desde tu perspectiva, Chus, ahí en Estados Unidos, qué aspectos críticos, ¿no?, creéis que debe tener en cuenta una empresa tecnológica española, ¿no?, del sector de movilidad para desarrollar su actividad allí en Estados Unidos. Pues el caso de Wallbox es paradigmático. Es decir, para entrar en Estados Unidos, montar una startup y tener una startup no es suficiente. Es fundamental escalar y escalar rápido. Y para eso tienes que tener un producto que se diferencie del resto y un tamaño suficientemente grande. Ir, como decías, acompañado de suficiente músculo financiero. Es decir, tú no puedes llegar a Estados Unidos sin al menos tener una ronda A cerrada en España que te permita llegar, abrir oficina y empezar a establecer tu desarrollo de negocio, tu campaña de marketing y empezar a capitalizar en ventas. Si no tienes eso, no vas a poder nunca tratar de movilizar una ronda de financiación en Estados Unidos. Sobre todo hoy, donde el apetito por el riesgo se ha reducido de forma muy significativa. Para daros una idea, en 2023 el vector de movilidad movilizó en Estados Unidos unos 5.000 millones de dólares. Es una cifra que palidece si la comparamos con la de hace 2 años, 21.000 millones. Es decir, es que no tiene nada que ver. Y está relacionado con un tema de pura coyuntura, es decir, unos tipos de interés muy elevados que desde luego no animan a la asunción de tanto riesgo como tienen las startups, pero está también ligado a una muy mala ejecución de algunos fabricantes de coches eléctricos que salieron a bolsa en 2021, como Rivian, y que no ha funcionado. Y han perdido buena parte de su valor. Por eso, bueno, se está en un momento complicado, se está en un momento difícil, se sigue invirtiendo, es decir, el 40% de toda la financiación de capital riesgo que recibe este vector la recibe las startups americanas. Pero, como digo, hoy hay que ser todavía mucho mejor y tener algo mucho más disruptivo para poder acceder a esa financiación que toda startup necesita para llegar a algún sitio. Vale, muy bien, muchas gracias. Vamos a volver hablando de emprendimiento a Generanomat, porque bueno, vosotros no estáis precisamente en ese continuo, ¿no?, innovación para el desarrollo de materiales avanzados,
Creo que, de hecho, habéis recibido apoyo, ¿no? Un programa de ICEX Innova Invest, ¿no? Para el desarrollo de las tintas conductivas, ¿no? Que comentabas antes. En vuestra labor, lógicamente, muchas veces tenéis que ir de la mano, ¿no? De grandes corporaciones. Bueno, tenemos algunas aquí, Renfe o Antolín, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? de vuestros proyectos. Me gustaría que nos contaras cuáles son los modelos de negocio que desarrolláis y cómo colaboráis, ¿no? Dentro de el ámbito, ¿no? De la innovación abierta. Sí, obviamente nosotros por tamaño que tenemos, también por ser tan avanzados, normalmente este tipo de empresas suelen tener un tamaño bastante reducido y por lo tanto no completas todo lo que es la cadena de valor y menos cuando consideras la cadena de valor de un concepto como la movilidad. Es directamente imposible. Entonces nosotros estamos abocados al partnering y yo creo que precisamente el partnering y la colaboración no tiene solamente, puede tener connotaciones negativas, pero también tiene una connotación positiva, que es el concepto de oportunidad. Ahí donde hay riesgo hay una oportunidad siempre. Y una de esas situaciones es nuevamente el concepto de integrar. Nosotros tenemos que integrar tecnológicamente, comercialmente, integrar nuestros conceptos dentro de lo que son los retos. Y estos retos precisamente te ayudan mucho estos conceptos de partnering, porque nosotros lo que tenemos que hacer es ir a hablar con los jefes de innovación, que son los que nos ponen la brújula. Los jefes de innovación de las grandes empresas dices, bueno, si sois 4 gatos, no te voy a escuchar. Y cuando llamas a la puerta, de repente están ávidos por innovación, por lo menos conceptualmente. Luego otra cosa es que seamos capaces de aterrizarlo. Pero están ávidos de innovación, quieren escuchar propuestas, quieren oír cosas nuevas. Realmente nosotros nos damos cuenta que, obviamente, las empresas pequeñas ganamos mucho de esta interacción, pero es que al revés también, porque es cómo hacen la vigilancia tecnológica. Yo puedo leer papers, yo puedo leer cuántas patentes al año, en qué temas. Eso está bien, pero cuéntame tú, que estás al pie del cañón, qué es lo que estás haciendo. Al final tú quieres hablar con ellos para sacarle información y ellos al final son los que dicen, por favor, ven mañana y sigue contándome. Y en eso, obviamente, es algo que nosotros estamos obligados a hacer porque nos identifican cuál es la hoja de ruta. Yo creo desde mi cueva que a esta gente le interesaría aquello. Y luego vas y los jefes de innovación te dicen, sí, esto me interesa, podemos hablar, esto. Y dice, oye, ¿y tenéis algún material que haga? Y dice, pero, a ver, esto ya lleva bien. Sí, pero que es que aquí no hay nadie que me lo dé porque tengo una serie de problemas de abastecimiento, etc. Y dice, ¿en serio que aquí hay una oportunidad? Entonces, obviamente, nosotros, las empresas de nuestro perfil, tenemos que salvaguardar una de nuestras ventajas, que es la versatilidad, para ser capaces de dar esa respuesta muy rápida. Escuchar y dar respuesta muy rápida. Entonces, uno de nuestro modelo, voy a intentar aterrizarlo un poco, ¿no?, es estar siempre muy cerca de los jefes de innovación, porque los jefes de innovación de las grandes empresas del perfil de los que estamos sentados en esta mesa, tienen clarísimo, desde que se levantan, tienen una hoja y dicen, estos son mis retos. Estos son mis retos, aunque solo sea porque se lo piden en el consejo. Tienen que dibujar, estos son mis retos. Y esos retos es nuestra obligación conocerlos de primerísima línea. A partir de ahí, los jefes de innovación plantean una serie de estrategias, ¿no?, como por ejemplo los conceptos de Open Innovation y demás. A mí me parece que el concepto de Open Innovation es crítico para la adopción de innovación por parte de... Estoy hablando del contrario, no del contrario, no, del partner. Estoy hablando de la otra parte. Es fundamental, porque la estructura y la estrategia de cómo lo planteas, hay algunos que montan fondos de inversión. Bien. Oye, fantástico, la financiación siempre. Pero ¿cómo de cerca estás? Lo que comentaba anteriormente. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar? Hay a veces que necesitas un partner industrial, a veces solamente financiación, a veces un proyecto. Por supuesto, el impulso que hemos recibido ahora con ICEX nos ha permitido en menos de año y medio tener una nueva línea de negocio que nosotros previamente, con personas que están sentadas en esta mesa, hemos identificado que existe una oportunidad real. Es decir, esa situación en la que el jefe de innovación entiende cuáles son los mecanismos para incorporar conocimiento, saber quién hace el qué y cómo ayudarlo y ser capaz de integrar esa innovación es fundamental.
Para nosotros, la forma que tenemos a día de hoy, tenemos distintos ejemplos con colaboraciones que tenemos con empresas de Brasil, de Tailandia, algunas nacionales también, son licencia tecnológica, co-desarrollos. Primero solemos hacer un feasibility study, posteriormente una colaboración en la que confirmamos la cabida de nuestros materiales y en la que además también planteamos desde ese momento un esquema de explotación. Fenomenal. Oye, pues súper interesante todo. Tenemos otra ronda de preguntas previstas, pero también vamos mal de tiempo. Yo creo que en este punto podríamos aprovechar para formularos alguna de las preguntas del público, que me ha llegado una que va dirigida a dos de vosotros, ¿vale? Es Rocío Ortiguela, de la empresa New Bat, Entiva Energy. Y va tanto para Jorge Juárez como para Inmaculada Gutiérrez. Y pregunta que ¿cómo veis vosotros que se está adaptando vuestras empresas para incorporar la economía circular dentro de vuestros planes de negocio? No sé quién se atreve a arrancar. No, yo mismo. Muy bien. A ver, en el automóvil la economía circular, la sostenibilidad es algo que nos requieren nuestros clientes desde el día 1 y en Europa son más sensibles, sobre todo algunos clientes, como por ejemplo Volvo, están muy sensibilizados con este tema y nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en innovación, en temas de sostenibilidad, en temas de materiales reciclados, de materiales biodegradables, bioorgánicos y, por ejemplo, tenemos productos ya en el mercado que se han producido con materiales reciclables, que incluyen toda la cadena de valor. Estamos trabajando en innovación también, por ejemplo, en desarrollar uniones reversibles para poder luego desarmar o desmontar las piezas de los interiores de los automóviles. Bueno, muy comprometidos con eso. Aligeramiento de peso también. Como os decía, materiales reciclables, comentabas antes, nosotros utilizamos redes del mar, por ejemplo, para fabricar paneles o para mezclarlas con nuestros componentes y hacer techos o hacer paneles o hacer pilares de puertas. O sea que utilizamos, por supuesto, es muy comprometido con ello. Conozco vuestra planta en Missouri. Sí, ¿no? Una de ellas. una de las tantas que tenéis en Estados Unidos. Fabulosa. Por eso están en todas partes. Por eso tienen esta visión global tan interesante. Inmaculada. Y en nuestro caso yo diferenciaría lo que es... Bueno, con los proveedores se está trabajando cada vez más en este sentido, en las exigencias de utilización de productos reciclados, en los bienes que son de consumo más fungible, ¿no? Pues los servicios que se utilizan, incluidos los uniformes de nuestro personal. Esto es más fácil de introducir. Claro, con la compra de trenes esto es bastante más complicado, ¿no? Porque el material rodante es bastante más complicado de incluir en esta cadena circular, pero se está, a través de las iniciativas que tenemos de innovación, también trabajando en el tema, junto con los fabricantes, que son quienes aquí llevan el liderazgo, de integrar incluso también el material rodante en esta cadena, en el concepto de economía circular. También a nivel de conducción se están haciendo diferentes estudios y la conducción automática, a la que hablábamos antes, también tiene mucho que hacer ahí para el tema de conducir consumiendo menos energía. O sea, Renfe ya tiene los sellos de consumir, somos el mayor consumidor final de energía renovable en España, porque los trenes es lo que tienen, consumen mucha energía y exigimos a nuestros proveedores eléctricos los certificados de origen de consumir energías renovables. Un 80% de nuestros tráficos con energías verdes, pero además estamos introduciendo procedimientos para que la conducción sea más eficiente y también en proyectos de innovación para la recuperación, junto con ADIF, de esa energía que se deriva de la tracción, ¿no? Entonces, bueno, avanzando. Muy bien. Oye, pues nada, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si no vamos a concluir en este punto, ¿no? Yo creo que ha sido un verdadero lujazo el teneros aquí, el que hayáis podido compartir, ¿no?, vuestra visión sobre la revolución de la movilidad, ¿no?, y toda la revolución, digamos, tecnológica que por detrás está apoyando, ¿no?, todo este cambio importante, ¿no? También esta visión, ¿no?, que hemos tenido de los cambios que está habiendo en la entrada, ¿no?, de nuevos actores
dentro del sector, del caso de China, ¿no? Y de cómo yo creo que, bueno, lo decía antes, ¿no? Pero yo creo que es inevitable intentar aprender a competir con ellos, pero también a cooperar, ¿no? Y a buscar las vías, ¿no? Para adaptarse a este nuevo entorno en el que nos movemos, ¿no? También yo creo que, vamos, tenemos el ejemplo, ¿no? De startups, ¿no? Y algunas ya convertidas en unicornios, empresas que están arrancando, ¿no? En menor dimensión, pero que tienen un papel, ¿no? Muy importante, ¿no? Yo creo que la tecnología española tiene que encontrar ahí su camino, ¿no? Para apoyar todo el desarrollo, ¿no? Del sector de la movilidad sostenible, ¿no? A nivel internacional, y yo creo que hoy aquí hemos tenido algunos ejemplos de primer nivel, ¿no? Y que yo creo que pueden ser ejemplos además muy estimulantes, ¿no? Para tomar como referencia para otras empresas que a lo mejor todavía no han dado ese paso o que a lo mejor todavía están decidiendo si abrir o expandirse, ¿no? hacia otros mercados, ¿no? Hemos visto también, bueno, cómo el ICEX y sus programas han apoyado, ¿no? En determinados momentos algunas de las empresas, bien con el programa de becas ICEX, ¿no? Allí en vuestra actividad en China, ¿no? Con el caso de ICEX Innova, ¿no? Invest. Y más allá de eso, pues el apoyo, ¿no? Constante y permanente que yo creo que podéis tener de todo el conjunto, ¿no? De la red de oficinas de comunicación comercial. Estamos hablando ahora de vuestra planta en Estados Unidos, nosotros vuestras plantas allí en China, ¿no? Y en otras geografías. Nosotros hemos contratado 2 personas, de ICEX también. También, efectivamente. Sí, sí. Adrián, bueno, teníais ahí uno que estuvo en nuestra oficina en Shanghái también. Y eso es bueno, es que ha nacido para eso, ¿no? Ese programa, precisamente para nutrir, ¿no? De talento orientado a la internacionalización a nuestras empresas. Y me encanta, ¿no? Que haya aquí este tipo de ejemplos. Tomad nota, porque ahora creo que se ha abierto el plazo para que las empresas puedan pedir becarios de cara al año que viene. Y además tenemos talento ahí muy bueno y de primer nivel. Y en mi caso concreto de China han venido con un nivelazo de chino este año los becarios. La verdad es que se nota, ¿no? Que las nuevas generaciones están abriendo y desarrollando nuevas habilidades en ese ámbito. Así que bueno, yo creo que ha sido poco tiempo, ¿no? Hemos tenido, y yo creo que hay muchos temas ahí encima de la mesa, pero sí que nos hemos llevado, ¿no? Probablemente una buena idea de algunos de los grandes referentes, ¿no? Españoles en el sector de la movilidad. Y bueno, yo creo que entre todos vamos a seguir ahí peleando, ¿no? Y apoyando para que nuestras empresas tengan cada vez más presencia a nivel internacional, en mercados más y menos sencillos, ¿no? Y con actores, ¿no? Que pueden ser más o menos deseables, pero que yo creo que desde luego están ahí, ¿no? para quedarse. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Gracias a ti.